La paz de Dios, niños. Soy la hermana Angélica y en esta tarde vamos a estar nosotros juntos. Les invito que allá en su casa hagamos una oración en donde le pidamos al Señor que esté con nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites en este momento estar aquí. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos das el entendimiento y en esta tarde te pedimos que todo lo que se hable, tú nos los hagas comprender. Te lo pedimos en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y a continuación, ustedes en casa van a estar viendo unas diapositivas y yo se las voy a ir explicando. Este viaje que estamos haciendo, hoy nos toca ver el libro de Jueces. En este libro es muy interesante porque nos narra historias de líderes que Dios dio a Israel para protegerlos. También nos describe la autoridad que es delegada a estas personas que son escogidas por Dios. ¿Pero quiénes eran? No eran jueces como los conocemos, que tenían un martillo, que dictan sentencias, sino eran líderes, personas escogidas por Dios, que tenían la función de ser la voz de Dios para dirigir, para guiar a su pueblo. También nos muestra las dificultades que enfrentan las tribus de Israel para vivir con fidelidad a Dios. Esto lo podemos ver que desde que el pueblo fue sacado de Egipto por Dios, siempre, en muchos momentos, fueron infieles, ya que adoraron a otros dioses. Y esto hacía que en esta época y desde antes no pudieran tener paz con los pueblos extranjeros. Israel peca continuamente, ya que idolatra a imágenes de otros dioses, provocando la ira de Dios, su enojo de Dios, por lo que Él los entrega a aflicciones y a opresión de sus enemigos, es decir, deja que sus enemigos les causen daño. También presenta cómo Dios atiende las oraciones de su pueblo, el clamor de su pueblo. Cuando el pueblo ya no podía, cuando el pueblo se sentía que sus enemigos cada vez les causaban más daño, clamaban a Dios y Él enviaba a hombres y mujeres extraordinarios para que los pudieran ayudar y liberarlos. Podemos ver dentro de los atributos de Dios como un Dios omnisciente, porque Él sabía que Israel pecaba continuamente, y lo podemos ver aquí, en donde vemos que mientras el juez vivía tenía un tiempo de reposo. Una vez que el juez moría, volvía a la idolatría. Luego Dios se enojaba y dejaba que los pueblos los oprimían, los pueblos que estaban a su alrededor los oprimían, y en este momento el pueblo de Israel volvía a orar a Dios. Dios en su misericordia les enviaba nuevamente a un libertador, a otro juez, en donde volvía a darles un reposo a su pueblo. También podemos ver otro atributo que se nos presenta aquí como un Dios misericordioso, ya que a pesar de que el pueblo pecaba continuamente, Dios muestra misericordia cuando ellos clamaban a Él, cuando estaban siendo oprimidos. Cuando Dios levantaba a un juez, Él estaba con él siempre y los libraba de las manos de sus enemigos todo el tiempo que el juez vivía. Dentro de este libro de Jueces, como dice jueces, quiere decir varios. Hubo varios jueces, pero dentro de los más conocidos está Gedeón, está Débora y está Sansón. Y una característica muy especial es que Débora fue la única juez mujer que tuvo el pueblo de Israel. Como recordamos en la última diapositiva, dentro de los jueces más conocidos está Gedeón y está Sansón. Recordemos un poco de las características de Sansón. Sansón tenía la característica que era una persona que tenía mucha fuerza, y esta fuerza
se lo daba el pelo. Sansón con sus propias manos podía matar leones. Sin embargo, al ir creciendo, él confió más en su fuerza que en Dios. Entonces se alejó de él y además se enamoró de una filistea llamada Dalila, que eran los que le causaban mal al pueblo de Israel. La filistea lo traicionó y declaró a los filisteos cuál era el motivo de su fuerza, que era su cabello. Entonces le cortaron su cabello, lo llevaron preso, le sacaron los ojos y entonces se burlaban mucho de él. En una ocasión, teniendo una fiesta, los filisteos en un templo llevaron a Sansón para burlarse de él. Sin embargo, en esa misericordia de Dios, Sansón le pidió perdón a Dios y Dios lo escuchó y le regresó su fuerza, con lo cual él tiró los muros de ese templo y así murieron los filisteos. En el caso de Gedeón fue llamado a través de un ángel. Sin embargo, él no creyó y pidió pruebas. En ese amor y misericordia de Dios y paciencia, le envió y le dio las pruebas que Gedeón le pidió. Entonces Gedeón fue obediente y escuchó todo lo que Dios le decía que hiciera. Tanto fue así que en lugar de ir con un ejército grande a la lucha, fue con 300 hombres solamente. Y otra característica importante es que fueron a la lucha con trompeta, con una antorcha y un cántaro. Y al sonido de la trompeta, todos rompieron su cántaro y gritaron. Entonces los madianitas lo que hicieron fue que se asustaron, todos confundidos, y creyeron que era un gran ejército. Y ahí le dio la victoria Dios a Gedeón. Ahora, niño, yo te digo que tú pienses ahí en tu casa, ¿cuántas veces has sido obediente como Gedeón o cuántas veces has sido como Sansón, que se alejó, se apartó de Dios y escuchó además a personas que no le decían cosas que eran agradables a Dios? ¿Cuántas veces tú lo has hecho? Yo te pregunto. Y en este momento yo te digo que tú lo pienses, que tú en este momento tú puedas decirle al Señor que si tú has cometido algo que no está bien, tú le pidas perdón. Tú le digas que no lo vas a volver a hacer, que esté contigo para que tú vuelvas a tener esa relación con el Señor. Y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él sea el que tome sus corazones y sea el Espíritu Santo el que guíe sus vidas. Bendito Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste escuchar una historia más de tu palabra. Y en esta historia tú nos muestras tu grande misericordia, que a pesar de que nos equivocamos, tú estás, cuando nosotros nos arrepentimos, tú vuelves con nosotros. También te pedimos que tú nos tomes en tus manos y que si hemos cometido algún error, tú nos perdones. Y además nos ayudes para ser obedientes como Gedeón y estar cerca de ti cada día que nos des de vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Ahora, en esta tarde, te pido que tú en tu casa tomes a tu familia y que podamos leer juntos el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que en estos días ustedes se cuiden y que toda su familia esté bien.
Que Dios les bendiga.